Buenas, buenas. Miércoles 2 de julio, 5:20 de la tarde. Esta es la edición de mitad de semana de Convergencia. ¿Cómo está, Ana Cris? Saludos, buenas tardes a los costarricenses. Ahorita son tardes, así que esperamos que les sea de su agrado este espacio nuevamente que vamos a tener hoy y bendiciones a todos. Esta edición de fin de semana, óigame, de mitad de Mitades. semana, justamente para que la edición de fin de semana no se haga tan larga, tomando en consideración de que están pasando demasiadas cosas todos los días, ¿verdad? Entonces, este programa abarca del lunes 30 de junio al miércoles 2 de julio hasta las 5 y pico de la tarde, ¿verdad? Nos queda pendiente para la edición del domingo lo que pase Exactamente. pues esta noche. Yo quisiera hacer un comentario, Ana Cris, nada más para comenzar. Algunas personas me han escrito porque dicen que están un poquito abrumadas por la cantidad de noticias que están pasando y yo creo que parte del propósito de hacer esa edición de mitad de semana es como tratar de ver los temas por día, ¿verdad? Exacto. O sea, Sí, agarrarlo. Yo sé que también lo hacemos el fin de semana por día, pero ya no tanto por por cada tema. tema de cada día, sino Sí, por día completo para exacto. resumir y simplificar un poco las cosas, porque Ujú. es efectivamente, más bien es la palabra, se me queda bien enredada la palabra. Cuando uno recibe toneladas de información de la misma noticia, pues uno se puede sentir abrumado. Entonces vamos a tratar de desarrollar eso pues lo más puntual posible. Entonces, Ana Cris, ¿qué pasó el lunes 30 de junio? Yo antes de eso quiero decirles a todos que tengamos calma y que Sí, vamos poco a poco, ¿verdad? Digiriendo la información, teniendo tranquilidad y sobre todo pensando de forma positiva que va a ser por el bien de nuestra hermosa patria. exactamente. Empezamos el lunes con tres cosas puntuales. El video del medio Portavoz que publica donde supuestamente llega Celso Gamboa a Monterán, ¿verdad? Y hacen alusión que supuestamente dentro del video, que supuestamente van a la casa del señor presidente, pero habían ciertas cosas ahí que no quedaron muy claras, por ejemplo, la entrada, el momento no quedó específicamente de dónde está el Ah, registro, sí, la ¿verdad? caseta. De la Sí, caseta. lo que pasa en la caseta Este, no se ve. no hay un video específico, entonces no quedaba claro eso. Después, el tema de que no había como un acompañamiento tampoco específico y como que cortaban. Entonces, eso podía ser como un saludo a la bandera porque podían haber ido a cualquier parte, ya que previamente habíamos verificado que, por ejemplo, en Monterán hay 127 casas, entonces costarricenses, pues eso quedaba muy abierto. El otro tema era la posibilidad de que Rodrigo Arias fuera presidente, esto por una entrevista que dio el señor Juan Diego Castro en el programa, nuestro programa de las 3 de la tarde, donde hizo alusión de la posibilidad de que se le pusieran, por ejemplo, bueno, no, ya tiene en ese momento una denuncia el señor Stefan Brunner, la posibilidad que se le pusiera una Mari Munive y obviamente pues una vez dicho esto y obviamente la investigación que tiene, las investigaciones que tiene previas el señor presidente, pues que la posibilidad de que pusieran a otro Arias Sánchez, eso fue lo que dijo específicamente el señor Juan Diego Castro en este programa. Y el último que fue sucedió a las 10 de la noche, que fue la nota de la Estrella de Panamá, que por cierto, más adelante en la semana se vuelve a ver este tema, donde se libera digamos, una investigación, una serie de documentos que ellos están solicitando y que parece que la Fiscalía de Costa Rica no le ha proveído diligentemente la necesidad de documentación sobre esta investigación específica. Bueno, son tres eventos del lunes, ¿verdad? Que, bueno, ya algunos son bastante conocidos. De repente, eh, entender que estamos en un ping-pong, ¿verdad? Todos los días. Sale una noticia de un bando, digámoslo así entre comillas, e Ajá, inmediatamente sale una noticia del otro otro. bando, uno, otro, y es como, yo entiendo que uno se pueda sentir abrumado, salvo que uno esté todo el día sentado viendo noticias, tratando de entender todas las cosas. Entonces es muy difícil. Vamos a ver. Lo del video del portavoz, evidentemente, era un video, era, desde el punto de vista periodístico, no es un reportaje. Voy a hacer una distinción.
Hay periodismo informativo y periodismo investigativo. Ujú. Informativo e investigativo. Informativo es lo que sacan los periódicos todos los días. La noticia que pasó ya, ¿verdad? Con una, Ajá. dos fuentes, que no debería ser una fuente nunca, sino que debería por lo menos tener dos contrapuestas, pero ese es periodismo informativo, notas pequeñas, etcétera. Pero si lo que el portavoz quería hacer era periodismo investigativo, tenía que publicar los videos, investigar cuántas casas habían en Monterán, cuántos presidentes de cuántas cosas hay en Monterán, ¿verdad? A quién iba a visitar Celso Gamboa. Celso Gamboa. Tenía, Ujú. ¿verdad? Explicar la procedencia de los videos, hacer toda una investigación completa y esperar la respuesta de Casa Presidencial para plantear la investigación completa. Eso no pasó así. Entonces el video se dejó totalmente abierto a una gran cantidad de interpretaciones, pero justamente el día martes ya sale pues la aclaración del caso, Exacto. ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí queda el video. Lo de el presidente presidente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Rodrigo Arias, es una hipótesis que viene manejando don Juan Diego Castro desde hace rato y ahora la volvió a sacar en nuestro programa Nuestro de programa, televisión, ajá, en televisión. ¿verdad? ¿Por qué? Porque objetivamente hablando, el presidente tiene dos procesos que podrían levantarle la Levantar inmunidad. inmunidad más todas las investigaciones, que son más de 100, recuerden, costarricenses, en la Fiscalía General. Exactamente, exactamente. El vicepresidente Stefan Brunner tiene un proceso que Ujú. también le podría levantar la inmunidad y solamente nos queda doña Mari Munive, que no tiene ningún proceso Hasta ahorita está hasta limpia de polvo y ahorita, pojo, de paja, perdón. hasta Y, ahorita, ¿verdad? Por ujú, eso don Juan Diego dice, ahorita se pinta el pelo de rubio y le ponen una denuncia por le eso. ponen un menos. Correcto. Entonces, ¿qué pasaría si estos dos casos aplican para levantamiento de inmunidad y después aplican el de doña Madre Munive y que el levantamiento de inmunidad implique la suspensión en el cargo, que eso es algo que no se sabe si se haría o no? Ujú. Automáticamente quien subiría a la presidencia de la República por orden constitucional sería Rodrigo Arias. Sería señor Rodrigo Arias. Sí, y finalmente lo de la Estrella de Panamá ya había venido anunciado desde diciembre, si no me equivoco, Ujú. Una ¿verdad? investigación. Exacto, es una investigación que vincula un banco de allá con un banco de acá, bancos privados, ambos, ¿verdad? Que parece que son del mismo dueño, al parecer, y el día de hoy, miércoles a las 8 de la noche, OPA va a sacar un reportaje sobre eso, Eso entonces eso lo vamos a desarrollar más a profundidad, pero como usted dijo, la fiscalía, al parecer, no le ha dado como prioridad o importancia o el seguimiento necesario a la solicitud que se tiene allá en Panamá para hacer la investigación. Exactamente, parece que hay un, no sé, no se le han puesto Otras varias. prioridades, Exacto, exacto, exacto. otras prioridades de Le han dado repente. otras prioridades, han dicho que la persona que supuestamente se está solicitando documentación acá en Costa Rica no está, no tiene previamente una denuncia, entonces que ellos no lo ven importante, o no lo ven relevante, sería la palabra correcta para decirles a los costarricenses que en el contexto, pero hoy precisamente después de las 8 de la noche sale en Canal OPA un contexto sobre esta Ujú. investigación que, bueno, y los invitamos a que obviamente lo puedan ver, que sería importante. Correcto. Entonces, eso pasó el día lunes, ¿verdad? Y nos Como vamos para en el martes. simplificado. En ¿Por simplificado, qué? Exacto, ¿por qué la gente se abruma? Porque del video del portavoz salieron chorrocientas mil noticias, pero ¿qué tenía? ¿verdad? ¿Qué es lo que decía? En realidad no te daba nada, no, no decía No, gran cosa, interpretaciones, solo ¿verdad? puras interpretaciones. Ponían el video, este es un ejemplo nada más, ¿verdad? Sí, De la cantidad de información que sale de un solo hecho. Ponían el video, ponían las declaraciones del presidente que había dicho que no había tenido ningún contacto con Celso Gamboa, ujú. y ¿qué más ponían? Eh, bueno, básicamente esas dos, ¿verdad? Básicamente Entonces eso. se daba a entender que con lo que dice Celso Gamboa ya era un hecho que iba para la casa del presidente. Solo quiero acotar una cosa. Ujú. Acá quedó como en signo de pregunta de dónde salió ese video. Porque yo sí me Exactamente. pongo en un signo de pregunta gigantesco, costarricenses. ¿De dónde salió el video? Bueno, y haciendo spoiler de precisamente de ayer.
que en la comisión, previamente se habló de eso, en la comisión de narcotráfico, se liberó, los diputados del oficialismo tenían en sus manos las actas, ¿verdad? Donde se recoge ese tipo de prueba. Bueno, resulta que se recoge a las 7 y algo, y a Siete y las 10 40, algo 7 y así, creo. 40 más o menos, costarricenses, y el señor Randall Zúñiga dijo que habían sido 1 hora y resto. A los cálculos dicho en la comisión, según Ada Acuña y Pilar Cisneros, eran más de 2 horas, porque ellos lo entregan a la DEA, ¿verdad? En el acta a partir de las 10 de la noche. Eso fue lo que quedó claro. Entonces, ahí hay un gran signo de pregunta, no tanto por el hecho que ellos lo tuvieran en su poder, sino porque resulta que sale ese video. Y ese video no podía haber estado en otro lugar más que en el teléfono de Celso Gamboa. Bueno, no lo podemos asegurar, pero como que los hechos, la Él pone secuencia de hechos, sí, ¿verdad? o Ta- pudiese ser que lo haya enviado, o pudiese ser, bueno, quién sabe, hay muchas posibilidades, ¿verdad? Exacto. Pero, Vamos a ver. eh, Multimedios denunció o hizo pública una noticia hace algunos meses de que aparentemente el celular de un ex juez, si no me equivoco, ajá, que había sido ajusticiado, ¿verdad? O pues es que ahora por el tema de las redes no se pueden decir ciertas palabras, pero ahora dicen sí, desvivido. sí, Entonces, desvivido, hay que decir, porque si que, no nos que, bajan el video, entonces hay que sí, sí, tener cuidado. exacto. Entonces, un juez que había sido desvivido salió de la línea de custodia. Eso fue lo que indicó Multimedios. Ujú. Entonces, uno se pone a pensar, ¿verdad? Ya estamos en el martes, ¿verdad? Ya estamos Sí, en el ya estamos en martes. el martes oficialmente. Sí, entonces, ese es eso que se habló en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico es sumamente importante. ¿Por qué? No por lo que dijo la oposición. ¿Por qué el oficialismo está tan preocupado de qué pasó con el celular? ¿Qué De, pasó con de el que celular? sí, que tienen miedo, que va a aparecer ahí. Yo creo que no va por ese lado, porque lo que está en el celular está. Yo creo que la preocupación iba por cómo se gestionó el celular desde el momento de la captura hasta el momento de la entrega a la DEA. Exactamente. ¿Qué pudo haber pasado en esas 2 horas y 20 minutos? No sabemos, ni vamos a especular, pero Bueno, hay don un Randall signo de Zúñiga interrogación. dijo que lo sellan, le ponen un encerado especial. Y bueno, ciertamente se supone que así es como se tiene que, no se supone, no, así es como se debe manejar la prueba, en el tanto que es el manejo de protocolo, etcétera, que se tiene que hacer. Pero el problema es de dónde se filtró ese video. Uno no quisiera, y hay que tener mucho cuidado al decir esto, pero uno no quisiera desconfiar. De hecho, a nadie le conviene desconfiar del Poder Judicial. Pero mientras más claridad, transparencia exista alrededor de estos procesos, especialmente habiendo un antecedente de lo que dijo Multimedios en otro caso, Ujú. entonces uno quisiera pues tener la seguridad al 100% de cómo se trazó esa prueba que es evidentemente importantísima. Ahora, cuando ese celular llegue a Estados Unidos Sí, ese y es otro tema. los estadounidenses ahí en la DEA le metan todos los software del mundo, se van a dar cuenta que se incluyó, bueno, mejor ¿Con quién dicho, habló? O sea, todo, 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 todo. todo lo que está ahí trazado, todo. Esteban Aguilar, ex fiscal de cibercrimen, dice claramente Cierto. que todo deja un trazo electrónico, Inclusive virtual, lo ¿verdad? borrado. Creo que inclusive lo borrado. Todo, lo Queda ahí. incluido, lo borrado, lo modificado, las sesiones abiertas, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, Interesante. no Nos fue lo vamos único que para, pasó en esa sesión. ajá, bueno, ahorita la ponemos un poquito más en contexto, pero yo quería ponerles el primero en la mañana, Ajá. específicamente porque en la comisión de la Caja Costarricense de Seguro Social siguió siendo tema el RPSAP, y el Ujú. RPSAP va a ser tema hoy, precisamente el martes y el miércoles, porque resulta que había un paro de empleados, dicho por, haciendo spoilers de nuevo de hoy, el señor presidente dijo que eran 400 empleados, no sé, eso fue lo que dijo él. Dice 400 empleados supuestamente en ese paro de empleados de labores de la Caja Costarricense de Seguro Social,
¿Qué es lo que alegaban ellos? Desabastecimiento de gas, un tema de problemas de facturas en los proveedores, inclusive, por ejemplo, diputadas como la diputada Paulino Ramírez dijo que pone en riesgo la salud de la gente. Escuchen esto, advertencias de informes que supuestamente habían habido previamente de que el RPSAP no se podía utilizar de una vez. Dijo Olga Morera específicamente que tenía que haber una gestión ordenada, un elemento vital que debe estar todos los saldos por cobrar, las certificaciones, dónde están la certificación de los inventarios y todo esto. Todo esto porque están buscando qué fue lo que pasó con el RPSA. Pues resulta que la empresa BWC, que fue la que dio todos los elementos tecnológicos por los cuales se le pagó, que habíamos hablado que eran 27.000 millones de colones, dijeron específicamente que los inventarios debían de estar certificados, que los saldos debían estar certificados y que las personas que iban a ser capacitadas previamente para ir a poder trabajar con el RPSAP debían estar ahí presentes. Pues resulta que no. Inclusive dieron el ejemplo de algo que pasó en el Hospital México, donde inclusive los empleados que estaban destinados a trabajar en el RPSAP de ahí específicamente, el día que se les iba a capacitar, no habían podido llegar porque supuestamente tenían otra capacitación previa y que eso se había dado supuestamente, eso lo expusieron en las diputaciones, en varias sesiones que previamente se habían establecido para la capacitación de los mismos. Otra cosa que quedó clara, que la empresa dejó claro que esto era cargo propio de la misma Caja Costarricense de Seguro Social a nivel interno. Es decir, ellos son los que tenían que encargarse de certificar, de hacer todos los movimientos internos costarricenses y de buscar a los empleados específicos que se encargaran de esa capacitación y que estuvieran ellos tuvieran previamente todos los conocimientos. ¿Qué pasó con la gestión? A eso es a lo que preguntamos. Porque precisamente las diputaciones, pues, los de oficialismo decían que no todos tenían debidamente esa necesidad de hacer ese cambio y que inclusive había muchísima resistencia de diferentes lugares. Por ejemplo, Olga Morera aportó que, por ejemplo, en el caso de Alajuela, no habían instrucciones de cómo hacer las cuentas por pagar. Eso sucedía, o sea, como que de arriba hacia abajo, no sé si me explico, que algunos empleados no sabían ni cómo se iba a hacer eso. Entonces, ahí es donde ella planteó la pregunta, ¿y qué pasó con ustedes? Esto tenía que generarse de arriba hacia abajo, costarricenses, de los jerarcas que están administrativamente y darle todas las instrucciones a las personas que están en las diferentes sucursales u otros para que pudieran utilizar esto. Eran elementos de planificación y de gestión los que se dieron ahí el problema. Y otro tema que se dio ese mismo día fue el tema de la votación de 15-7 contra el paso de este expediente de la Corte Plena hacia la Asamblea Legislativa. Bueno, usted me dice, yo paro. Nada más con el tema del RPSAP que usted lo explicó súper bien. Yo lo Ah, único bueno, que tengo gracias. que opinar es que al parecer hay una falta de voluntad de Todo indica eso. algunos de los famosos mandos medios y de ahí para abajo, ¿verdad? Porque efectivamente los jerarcas, pues doña Mónica Taylor, presidenta ejecutiva, está completamente de acuerdo en incorporar el ERPSAP. Pero, ¿por qué dentro de la estructura administrativa ponen tantos peros? Eso es lo que Eh, queremos saber. digamos, el RPSAP es algo así como meterle un antivirus a la compu que no lo tiene. Ujú. Y lo primero que uno tiene que hacer es hacer un diagnóstico, Sí, correr el antivirus. sí. ¿Qué, Y qué es lo ahorita, que no quieren que salga? No sé, es lo que uno se queda pensando. sí, y ahorita lo vamos a poner en contexto para el miércoles. Ok, La importancia que tiene el RPSAP, más de lo sí. que nosotros nos Sí. podemos imaginar. Nada más dejar claro, siempre dejar claro eso porque suena wow, ¿verdad? Pero es un sistema que ordena todo, todas las áreas o la gran mayoría de áreas de la caja y todo lo Ujú. que tiene que ver con dinero, con eficiencia del dinero, compra de la parte logística, traslados, Proveedores, las logística, compras, medicamentos. tipos de proveedores, precios, todo, todo, todo.
cuántos medicamentos se han botado porque, o se han eliminado o deshecho porque se vencieron. O sea, todo eso es plata. Entonces sí es importante que ese sistema se incorpore. Pero bueno, Y nos Corte vamos a Suprema dar de cuenta. Justicia. Ok, bueno, ahorita sigo eso. Con respecto a la corte, pues como les digo, pasa el expediente, que era como una papa caliente que tenía en ese momento la corte plena, lo pasa directamente para la Asamblea Legislativa en una votación de 15-7 costarricenses por el paso de este expediente hacia la Asamblea con respecto al levantamiento de la inmunidad del señor presidente. Y del ministro Jorge Rodríguez, ¿verdad? Correcto. Que en aquel momento era, no me acuerdo si en aquel momento era jefe de El despacho tema o del BESI y el ministro de famoso, Comunicación, una de las dos, ¿verdad? famoso Pero testigo de la corona. sí, sí, que es Cristian Bulgarelli. Ujú. Entonces, sí, ya finalmente hicieron la votación. La verdad es que no es una sorpresa. No, Se sabía que había grandes posibilidades de que lo mandaran. Lo curioso fue que fue 15-7. ¿Ok? exacto. Eso es lo que estaba diciendo en la noche el martes José Miguel Villalobos, por cierto. El punto interesante es el comunicado que emite la Corte Suprema de Justicia sobre esa votación. Y dice, espérese, que por aquí yo lo tenía y se me caramboleó. Ok, lo interesante es lo que dice el segundo párrafo de esa comunicación. Dice. Los otros 7 magistrados votaron por devolver el expediente al Ministerio Público, ¿ok? Ujú. Al considerar que con la prueba que consta en el proceso, no es posible realizar el juicio de probabilidad sobre la comisión del delito que, a su criterio, Ujú. exige la ley. En otras palabras, no hay prueba suficiente Hay para. 7 magistrados que dicen que no hay suficiente prueba. Entonces, estamos de acuerdo que eso es un tema democrático. De los Ujú, 22 tienen que tener mayoría. ¿Ok? ujú, Estamos de acuerdo que ya eso va a pasar a la Asamblea. Está clarísimo. ujú, El punto es, ¿cuáles fueron los argumentos y las consideraciones de los 15 que votaron a favor para decir que sí había prueba? Si los otros 7 dicen que no había prueba. El ujú. por qué no Y lo no son conocemos, pocos. ¿verdad? No lo conocemos, sería interesante. Tengo entendido que están redactando la resolución y en su momento se liberará y la podremos leer y ver qué, ¿verdad? Pero Sí, digamos, ya eso se sabía que podía suceder. Ahora viene todo el trámite en la Asamblea. viene todo el trámite en la Asamblea Legislativa y seguimos con la Comisión de Narcotráfico. Volvemos a la Comisión de Volvemos, Narcotráfico. sí, sí, bueno, volvemos de nuevo a la Comisión de Narcotráfico. Recuerden las declaraciones que dio el señor Randall Zúñiga durante la semana anterior. Parece que había dado diferentes entrevistas en diferentes medios de comunicación y ahí dejó pues la huella digital, que por cierto hoy precisamente utilizó Casa Presidencial para dejarlo como, como registro, ¿verdad? De lo que el señor Mm. había dicho. Y Sí, específicamente, específicamente el lunes en Multimedios ajá, dijo que al día ajá, siguiente, o sea, el martes, iba a revelar en la Comisión de porque era Seguridad y una entrevista donde Narcotráfico. supuestamente ahí iba a dar el nombre. Y le dijo a Michael Exactamente. Soto que al final que no lo iba a dar. Iba a dar dos nombres, de un Ajá. ministro que era cercano a Celso Gamboa y de un asesor del presidente. Y llegó el día martes en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. ¿Qué dijo? Y dijo específicamente que iba a dar los nombres, de un asesor específico y un jerarca. Que los iba a dar ese día en esa entrevista. Bueno, en Mm, esa comisión. Y mm, supuestamente los iba a dar en esa entrevista específica, pero dijo que no, que como lo mm. habían llamado a la comisión, entonces que lo iba a dar en la comisión. La Y hizo en de la comisión, suspenso. sí, en la comisión llegaron un montón de personas, eso fue algo impresionante, cantidad de medios de comunicación u otros, y entonces, pues, eh, todo el mundo estaba esperando, expectante a ver qué era lo que iba a pasar.
en fin, y al final, pues, cuando le comenzaron a hacer las preguntas, específicamente dijo que no, que él lo que había dicho era otra cosa, que en general no quiso al final decir quién era el asesor, no dijo nombres de asesor. Lo que sí dejó entrever era como que la persona que había tenido algún contacto, y lo hablan como contacto es como que usted llega y habla con alguien, lo conoce, etcétera, por relación específica de trabajo, familiar, amistad, etcétera. A eso se refieren con contacto. Y que le habían tenido un contacto, pero con el señor Gerald Campos, que por cierto, ya previamente en una reunión en el 2023, creo que fue, eh, el señor Rodrigo Chávez le había preguntado específicamente en una mesa de trabajo, reunión, a todos a ver quién había tenido contacto con el señor Gamboa, y él específicamente ya había dicho que sí. Ok, vea, la expectativa fue muy grande y eso no le hace bien al momento actual que estamos viviendo. Porque el tema de un tema tan delicado como es el tema del narcotráfico y la influencia o injerencia que pueda tener en el Estado, es decir, en los tres poderes, porque el Estado no es el gobierno, ¿verdad? El gobierno es el poder ejecutivo. Este, creo que no le hace bien a esta situación actual. La situación que vive el país actualmente no puede tratarse como un reality show, como un Big Brother, ¿verdad? Donde uno genera expectativa de qué va a pasar al día siguiente, en el próximo capítulo, se irá o no se irá fulanito de tal, lo Véannos nominarán para o más no, ¿verdad? consejos. Sí, o sea, no se puede, no se No, puede y porque eso genera zozobra y por eso la cantidad de medios que fueron. Como usted dijo, don, don Randall Zúñiga dijo que una cosa es contacto y otra es relación criminal. exacto. Y que él nunca se refirió a relación criminal, pero la verdad es que así le suena a la gente, ¿ok? A Él la dijo gente que iba le a dar suena que va a nombres. revelar nombres de personas involucradas con Celso. Entonces, ¿para qué quiso, no sé, empezar a escribir ahí en X? ¿Para qué hizo tantas entrevistas? O sea, hay No, cosas que no son consistentes, digamos, con lo que supuestamente la expectativa que él dio, ¿verdad? hay que Eh, entender que don Randall Zúñiga no es un funcionario público cualquiera, digamos. De ese hecho, es el su punto puesto es importante. técnico y no es político. El político sí se va más por el lado de la actuación, el suspenso, el drama, pero el órgano ejecutor de justicia, No ¿verdad? debería tener ese tipo de... No debería ser así. Y eso es No, algo que se lo han criticado, no es algo que estemos diciendo. Lo criticó José Miguel Villalobos, lo criticó Mario Quirós, lo criticó Douglas Sánchez, Jorge Obando, en Trivisión, ¿verdad? Ha habido una crítica general, más bien, sobre esa forma en que se sobrellevó el tema. Y ¿por del qué? Porque son asesor, un órgano imparcial. Ellos son un órgano exacto. imparcial e investigativo. Entonces, no es precisamente como un órgano al cual usted ni siquiera tenga que estarle poniendo luces. Es decir, ellos lo que hacen son declaraciones de su trabajo, de, no sé, de las investigaciones que están haciendo. A Ujú, eso se resume la vocería de él, ujú. no ese tipo de vocería que está haciendo, que ya más tenía, según ellos, tintes políticos. Ojalá, ojalá. Me refiero al tema del asesor que no dijo el nombre al final, o asesora, no sé, no me quedó claro, porque al parecer, después de que él mencionó eso en multimedios el día anterior, llegó gran cantidad de información, entonces que ya no puede revelar el nombre. Ojalá que esto no sea como lo que en algún momento mencionó el fiscal ahí también en la Asamblea Legislativa, de los bitcoins que se Ujú, estaban pagando para desprestigiar, que eso ujú. quedó completamente ahí. Y creo que las personas que están en el Poder Judicial no pueden aventurarse a dar más información de la necesaria porque son casos los que están investigando. Mientras más hermético sea eso, mayor probabilidad hay de cerrar los casos y bien. Pero se filtran documentos, no se sabe cómo, se filtran informaciones, se filtran acuerdos confidenciales, se filtran muchas Expedientes cosas, completos. Por cierto que la expedientes señora Gloria completos. Navas tenía la copia del expediente de extradición. Sí, o sea.
Y dice Randall Zúñiga que eso seguramente fue obra de un asesor legal, de las partes o algo por el estilo. Sin embargo, las cosas así no están bien manejadas. Ellos no son políticos, son técnicos. Y de ahí no pasó. Hasta los mismos medios de comunicación estaban así como defraudados porque estaban esperando la noticia de nombres específicos de personas que estaban ligadas, quién sabe en qué nivel, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Con Celso Inclusive le Gamboa ponían las cámaras, vos viste, las cámaras así donde él está dando las declaraciones para tomar el momento indicado en que el señor iba a decir el nombre específico que había y las dicho que reacciones de las diputaciones también, seguro, exacto. ¿verdad? Y Pero todo el bueno, mundo tenía que ver con el oficialismo y ver qué caras iban a poner. Yo creo que no solamente la gente, yo creo que más bien muchas diputaciones de oposición se sintieron, no sé si defraudadas o no, pero fue todo una maquinaria de publicidad, esa y comisión terminaron hablando del específica. presupuesto del OIJ. Y al final él terminó pidiendo 400 millones de colones más, que parece que eso es, inclusive hoy, por cierto, precisamente en conferencia de prensa habló el señor presidente de la capacidad, que no podía compararse la capacidad del OIJ con respecto, por ejemplo, a la PCD, ¿verdad? Que después, recuerden que estuvo ahí el director de la PCD después de que dio comparecencia el señor Randall Zúñiga, Ujú. y donde estuvo ahí hablando de todas las incautaciones, etcétera, que por cierto, últimamente la PCD ha tenido un trabajo muy certero, hay que decirlo. Por ejemplo, y sin hablar de más, el presupuesto y el trabajo del mismo Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Que es muchísimo menor que el del OIJ y no, pues yo les aseguro que don Mario Zamora, a esos 400 millones le caería muy bien también. Sí. Y el martes también se publicó el video del doctor Alan Pérez Pérez, Baltodano, correcto. ¿verdad? Que él confirma, así en resumidas cuentas, él confirma Ojo, que claro. no fue una visita de Celso Gamboa a Monterán, sino dos, y fueron a la casa de él para temas ya propios médicos, ¿verdad? Y que él dice, tengo 25 a 30 pacientes diarios, yo no le pido la hoja de delincuencia, ¿verdad? A mis pacientes para No, atenderlos. y no tiene ninguna injerencia para un médico relevancia saber si los pacientes tienen o no algún proceso judicial, etcétera, Exacto. a él qué le atañe. Tal vez a un Y abogado sí, pero a un médico. había que esperar el testimonio de él antes de publicar el famoso video del portavoz. Repito, en periodismo se cuenta la historia Exacto, completa, no exacto. por partes, porque viene el sesgo y el sesgo puede estar acompañado de una intención. Entonces uno se pregunta cuál es la intención. Pero bueno, ¿qué más? Y por cierto, no, para acotar ahí una cosita que dijo el médico que tenía que ver con las preguntas que le había hecho el señor periodista de ese medio portavoz, donde supuestamente le decía que se le había hecho certificaciones y no era lo que había firmado, son documentaciones, que era muy diferente a certificaciones. Y también a quien había atendido al otro señor que también es extraditable. Y bueno, volvió a decir lo mismo, que él no tiene por qué estar pidiéndole hojas de delincuencia a todos sus pacientes porque esa no le atañe a su profesión, que me Ujú. parece bien. Eso es la verdad. Correcto, correcto. Después, quiero irme para el miércoles específicamente, donde hubo Hoy. un tema importante. Hoy en la mañana hubo con la Comisión de la Mujer una discusión muy fuerte sobre la liberación de un documento de un dictamen, creo, sí, un dictamen de la Auditoría Interna de el INAMU, donde se llamó específicamente a la presidenta ejecutiva y después a la ministra de la Condición de la Mujer, Ujú. donde le reclamaban sobre los indicadores de cómo se podía medir esos indicadores y los millones que había costado, por ejemplo, los puntos violeta, en que habían favorecido. Específicamente la diputada del FA, Rocío Alfaro, sí, le dijo Bueno. que Ujú. había sido muy costoso que había tenido un gran costo para la cantidad de mujeres que se habían atendido, específicamente, pues la presidenta ejecutiva contesta de una forma muy afable, ¿verdad? Ella pues lleva su trabajo, pero desde mi punto de vista, la que tiene como
todo el tema de política, ¿verdad? Esta muchacha, ¿cómo se llama? Yerlin Zúñiga. Geraldine Zúñiga, lleva un trabajo como más técnico, ¿verdad? Y es más técnica. Es No que sé es no sé como, si la podemos describir así. es como así. Yerlin Zúñiga es la presidenta ejecutiva del INAMO, Del INAMO. ¿ok? Ujú. Y doña Cindy Cindy Quesada Quesada. es la ministra de la Condición de la Mujer. Ujú. Yerlin es la parte ejecutora. Ejecutora, ajá. Y, Ajá, ella ejecuta, administra, gerencia, ¿verdad? Y doña Cindy es la parte política, correcto, ¿verdad? exacto. La que Así es ve como que toda lo la parte traducimos. política. Juntas, ellas son como un dúo dinámico. Trabajan muy bien. Pero, bueno, dicho sea de paso, un resumen de lo que pasó hoy está en su TikTok, ¿verdad? Sí, A ahí lo pueden ver. Anacris-79, Correcto. ¿cierto? ¿Verdad? En TikTok, ahí lo pueden ver. Y fue un encontronazo, básicamente, entre, bueno, el más feo, digamos, El entre más Dinora terrible. Barquero y doña Cindy Quesada. Yo solamente tengo que decir, a mí me parece que algunas diputaciones no entienden y no quieren entender lo que está haciendo el INAMO. Lo digo por lo siguiente, yo le he hecho como 3 o 4 entrevistas a doña Cindy Ujú. y una entrevista a Yerling y algunas conversaciones. Cuesta un poquito entender, pero se entiende lo que hace el INAMO y se entiende la estrategia y se entiende también con lo que están luchando el INAMO, en el INAMO interna y externamente. Exacto. Hay una ¿Ok? lucha interna también para que le quede claro a los costarricenses. Y lo ha dicho, y doña Cindy lo ha dicho, Sí. ¿verdad? Entonces, si no hay voluntad de querer entender, no se va a entender. Y si la política actualmente es basurear el trabajo de las demás personas, lo van a seguir haciendo. Hay una cosa muy técnica que me parece que es importante que dijo la ministra Cindy Quesada, y eso aplica para todo, porque vean que lo que ha sucedido a lo largo de los años en este país es que muchos funcionarios, sin hacer la generalización del caso, eh, lamentablemente tengo que decirlo así, hay un interés, ¿verdad? Entonces, para poder medir al Ministerio de la Condición de la Mujer o al INAMO, hay que buscar una auditoría externa, no una auditoría interna. Entonces, buscando la forma de verdad de encontrar los resultados del caso, pues la manera más correcta debe ser a través de eso, no una auditoría interna, que es lo mismo que la auditoría interna de la Caja Costarricense de Seguro Social, y vean dónde estamos. Hay incluso un manejo del lenguaje en esa comparecencia que es hasta ofensivo, malcriado, ¿verdad? Insolente. Sí, Y sí me parece que hay algunas presidencias de algunas comisiones en la Asamblea que llaman al orden y le piden respeto al compareciente, pero no así a las diputaciones. no, A las no. diputaciones que no cumplen con eso. Sí, hay un desequilibrio completamente y lo pueden ir a ver ahí en el TikTok. Yo traté de dejarlo muy real para que vieran a la diputada Carolina Hidalgo, donde le llamaba la atención a la ministra Cindy Quesada, pero no les llamaba la atención a Dinora Barquero o a otras diputaciones. Es injusto que se llame a una comparecencia a una persona que ni siquiera puede contestar ni tiene derecho a defenderse, a pesar de que yo sé que ya ella había, pues, había hecho su introducción. Hay que decir, costarricense, si se va a una comparecencia es para que usted pueda contestar, y si no, si usted va a ir nada más a escuchar a una persona a hacer una editorial, pues no. Inclusive Dinora Barquero le hace un antecedente político de la ministra Cindy Quesada, que yo no lo veo que viniera al caso, No, no, para solamente por el nada. hecho. Eso es tirar al cuerpo y se pone en evidencia que la muy mentada sororidad no existe, es selectiva. Sí, por cierto que hablo de eso, de la Ujú. famosa sororidad selectiva, y la falta de capacidad y la pérdida de tiempo, y obviamente eso fue como echarle chile a una herida, porque aquello se levantó terriblemente cuando les dijeron que solo los llamaban a perder el tiempo. Y vea, Ujú. y soy testigo muy fiel del trabajo de esa específica jerarca, del Ujú. trabajo que hace, y pucha, hay que estar en los zapatos de cada quien para ponerse a buscar soluciones de verdad. Exactamente.
Bueno, ¿y qué Y pasó después después viene de la eso? conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Quiero Varios temas. hacer quiero hacer la salvedad del sistema de cuidados muy interesante que expuso la señora Jorleni, presidenta ejecutiva de Limas, donde apunte de eficiencia, es decir, no le han agregado cero cantidad al presupuesto. Ella no está pidiendo más, como le sucedió al señor Randan Zúñiga. Ella utilizó lo que tenía y visibilizó, por ejemplo, el caso de familias vulnerables con familiares con parálisis cerebral, por ejemplo, y el nuevo programa donde se le va a dar un subsidio a más de 6.000 personas y una especie de programa que a raíz de esto, este programa préstamo que va a dar el BESI para que se les pueda dar subsidio y ampliar la cantidad de familias que puedan tener acceso a este, que me parece muy importante, Richard. Lo, qué interesante es ver cuando un jerarca no pide más dinero porque sabe que no hay o porque no Trabaja está con el tiempo. presupuestado, pero hace lo que haría cualquier familia si falta plata. Hagamos un uso más eficiente de lo que tenemos, Exactamente. ¿verdad? No es disparar por disparar. Ay, si hay plata, pidamos más plata y sigamos gastando. No, hay que ser eficiente en el uso del dinero con el que se cuenta. Súper bien, para mí, súper bien. Sí. Y en el camino hay algunos que no están muy contentos, pero las familias con parálisis cerebral, por ejemplo, están muy Ujú, agradecidas por ese subsidio. ujú, Después quiero hablar de la categoría nueva que tiene el país a un ingreso alto, según el Banco Mundial, que me parece importante establecerlo, de cómo vamos un poco mejorando. Ojalá que lo veamos traducido en la mejor capacidad, en mayor empleo y en todo eso que vamos a ir viendo poco a poco con el mejoramiento de los indicadores del país. Después el tramo central a la carretera a San Carlos, que Una ya tiene cosita dinero. con el tema del ingreso alto. A veces las personas no percibimos que nuestro ingreso está mejorando porque cuando ganamos un poquitito más, gastamos Gastamos un más. poquitito más, ¿verdad? Entonces, la macroeconomía son condiciones generales, ¿ok? Ujú. Eh, Trabajo contra el desempleo, la pobreza, etcétera. Pero cuando esas condiciones generales van cambiando favorablemente, uno es el que debe ver cómo mantiene el mismo estilo de vida o incluso lo puede contraer un poquito más con el afán de ahorrar, por ejemplo. Entonces es ahí donde vemos el cambio y la diferencia. Pero si yo paso de comprar en el supermercado color verde con naranja, ¿verdad? Y veo que tengo un poquito más, entonces me paso al que es celeste con blanco, o al que es azul con blanco, o al que es verde con blanco, ¿verdad? Entonces, evidentemente, pues el poder adquisitivo va a cambiar. Es una dinámica ahí, ¿verdad? Nada Sí. más quería mencionar eso. Sí, hay que tratar de mantener los mismos gastos para poder tener un ahorro y encontrar en ese ahorro un gasto eficiente e inteligente, como lo hizo la señora presidenta ejecutiva de Limas. Y bueno, quiero agregarles esto, el tramo central a la carretera San Carlos, que por cierto la punta sur ya está en proceso, Ujú, ya están trabajando. Y ujú. el tramo central, que ya tiene presupuesto costarricense, sí, pronto veremos la licitación, si no me equivoco. Después, otro tema que se habló en conferencia de prensa fueron las palabras del señor presidente, específicamente sobre el tema de ese paso de ese expediente eh, El hacia la expediente Asamblea, para levantarle la sí, inmunidad. Ujú, hacia la Asamblea Legislativa y donde bueno, ahí estuvo hablando ampliamente sobre lo que él opinaba sobre el Poder Judicial y la eficiencia. Por cierto, también allí estuvo, antes de hacer esa, como antecedente, se dieron algunas estadísticas pequeñas sobre lo que se está haciendo en el tema de seguridad, el porcentaje, más o menos 3.600 hablaban de 3.600 casos que quedaban sin solución. Y después entra el señor ministro Gerald Campos, donde obviamente él hizo específicamente pues una exposición pequeña sobre lo que dijo el señor Randall Zúñiga, que si tenía que decir algo que dijera nombres y si se refería a él en específico, que recordara que él había tenido nexos de contacto con el señor Gamboa con respecto a cuando fueron compañeros de trabajo en Limón, en la fiscalía, etcétera, fue jefe, etcétera. Tuvieron muchísimos contactos, entonces por eso él previamente en una reunión ya le había dejado claro al señor presidente esa relación. Es imposible
Más bien, es muy probable que el contacto que haya tenido Celso Gamboa con funcionarios públicos sea enorme. Fue un montón de cosas, ¿verdad? Fiscal adjunto, ex magistrado, Sí, o sea, muchísimos estuvo. puestos tuvo. Sí, hay por ahí hay una imagen en redes sociales, una lista de ese tamaño, ¿verdad? Con todos los puestos que tuvo, con cuánta gente se relacionó, cuántas amistades hizo, cuántos contactos de esas personas habrán en ese celular. Otra cosa es que hay alguna conversación por ahí medio perjudicial o cosa por el estilo. Sí, ya un Ya tema personal, eso es bueno, otra cosa, ¿verdad? muy Pero diferente. relaciones personales es muy probable que haya tenido. No estamos hablando de una persona externa que tiene contactos con personas en el gobierno. Estamos hablando de una persona que estuvo dentro del sistema en muchos puestos muy importantes, ¿verdad? Así es. Y para lo último, quiero hacer aquí una pequeña, vamos a hacer el cierre aquí porque se refiere al, de nuevo, al RPSAP. Resulta que el periodista de la reacción, Danilo, le consulta sobre que en un informe actuarial, supuestamente el sistema de pensiones tiene hasta el 2047 costarricenses. El Hasta IBM. ahí, Ujú. hasta ahí nos va a llegar la rueda y esto es un problemón y lo dejo así en número, en grandes signos, es muy importante. Y aquí ponemos en contexto, costarricenses, la importancia de por qué muchas personas o funcionarios o lo que sea están muy resistentes al RPSAP. El RPSAP le puede dar control a la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que le pasó a Limas. ¿Vieron? La buena administración da mayor dinero, ahorro costarricenses. Y eso es parte. Recuerden que la caja es solo una, aunque tiene dos divisiones diferentes. Entonces le dijo el señor presidente, si eso es así, don Danilo, ¿quiere usted decir que la caja está técnicamente quebrada? Porque si al 2047 le va a llegar el sistema de pensiones, entonces quiere decir que estamos a 20 años de vernos en un problema muy grave. Eh, entonces lo que dijeron y se burlaron, inclusive muchos diputados en comisiones, etcétera, parece que sí es cierto, costarricenses. Eso dicho por Danilo de la reacción que hizo la Sí, pregunta. si Precisamente él agarramos, me llamó la atención que él hiciera esa pregunta. sí, si agarramos el argumento de Danilo Chávez, que es ese documento, ese informe actuarial, que volvemos, un informe actuarial es una proyección de riesgos a futuro, no es un informe de ahora, De de la ahora, situación actual, no, no. es a futuro. ¿Por qué? Porque hay menos personas teniendo hijos, menos personas cotizando, en el Ujú. futuro van a haber más adultos mayores. Todo eso impacta fuertemente en el régimen de invalidez, vejez y muerte, ese sistema de pensiones. De hecho, yo hice un video, ya lo subí hace un rato antes de grabar esto, Vayan y y, véanlo. y lo curioso, gracias, y lo curioso es justamente cómo el presidente escucha la pregunta, la agarra de volea, le da Y vuelta le y se dio la vuelta. devuelve, ¿verdad? Y le dice, Le Dave, usted me está sirvió diciendo. totalmente. Sí, sí, sí. En otras palabras, le dijo, usted me acaba de dar la razón sobre lo que yo he Me acaba de dar sostenido. la varita mágica. Y un aplauso, yo aplaudo de pie como es que tiene esa capacidad, Richard, de comunicación para que simplemente le diera la razón. Le pregunta, ¿usted me está diciendo eso? Y le dice, yo no sé. O sea, ahí es donde yo creo que el periodista se dio cuenta, uy, ¿qué acabo de preguntar? ¿Verdad? Y Sí, tras y de después eso, lo trató Richard, de enfocar o rescatar ajá, el enfoque inicial, que es, pero ¿qué está haciendo el gobierno? ¿qué está haciendo? Entonces, ¿Cuáles son las soluciones? y doña Y le, Mónica le dice, doña ras, Mónica Taylor le dice, es que, ¿qué podemos hacer? ¿Subir la edad de jubilación a 70 años? ajá, que esa es la ¿Aumentar el propuesta, ¿verdad? De aporte? ellos. ¿Verdad? Para seguir en los mismos privilegios costarricenses. Esa es la Exacto, solución. pedir préstamos, o sea, no se puede. Nada más, si eso llega a suceder, si el régimen no se puede sostener por sí mismo, Ujú. el gobierno tiene que sacar dinero del presupuesto nacional para darle a la caja. Y la autonomía de Exacto. la caja se rompió, porque ya ¿Y no es quién es el autónoma. gobierno, Richard? De los ¿Quiénes son los que impuestos, pagamos todos? la contribución Nosotros, los o la deuda, contribuyentes, correcto. Y lo o dijo la deuda. claramente Chávez. Entonces los contribuyentes y los que pagan impuestos serán los que tendrán que cancelar
esas pensiones costarricenses. Imagínense ustedes a dónde vamos para el 2047. La solución específica son las reformas constitucionales y actualmente en este ambiente político parece que pues la tierra está muy árida para poder lograr ese tipo de cambios. Y paradójicamente, ¿verdad? El tema del RPSAP tiene mucho que ver, porque el RPSAP lo que va a hacer es un uso más eficiente de los recursos que tiene la caja y eso puede ayudar a darle Ujú. más oxígeno, ¿verdad? Exacto. Y Pero más bueno, tiempo. eso fue lo que pasó. Eso fue lo Y que me pasó. parece que eso es muy importante. Yo creo que esta es la lección, ya que vamos terminando, esta es la lección, este tema específico para mí es la lección del día. Ujú, Con esto nos quedamos costarricenses como tema estructural y fundamental es este tema del RPSAP, que es más que el RPSAP. Vean la resistencia que ha habido de diferentes entes, especialmente los sindicatos. ujú. ¿Y por qué tantos funcionarios públicos no quieren? ¿Por qué el gerente de logística? ¿Por qué? Y lo digo porque eso es lo que está en las comisiones. Vayan y vean la Ujú. comisión de la Caja Costarricense de Seguro Social, la resistencia del auditor interno, de la auditoría interna, de la gerencia financiera, de la gerencia de logística, que no quieren poner el RPSAP. No hay, ellos dicen que sí, que sí, que sí, pero no, los funcionarios no se van y se capacitan. Es muy importante que el RPSAP y haya control costarricenses para que podamos utilizar el presupuesto de forma más inteligente y obviamente que la caja la veamos a muy, pero muy largo plazo. Dejemos la pregunta abierta. ¿Qué cree la gente? ¿Cuál creen que son los motivos? ¿Cuáles son los motivos por los que aparentemente se están resistiendo a implementar ese sistema? Eso me gustaría saber a mí. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, entonces esta es la edición de mitad de semana. Nos queda Sí, pendiente lo que pase después de las 6:12 de la tarde, que es la hora que tenemos en este momento y que vamos a cortar. Y estaríamos grabando pues lo que sucedió la otra mitad de la semana para que el día domingo tempranito pues la puedan tener ahí. Entonces, Ana sí. Cris, Así que nos muchísimas vamos a ver gracias. más seguido y muchas gracias a todos. Gracias, Richard, por la No, oportunidad de aportarle al pueblo de Costa Rica las muchísimas noticias gracias. Ahí están las importantes. redes de ambos en la descripción del video y pues nos vemos el domingo. Nos vemos. Bendiciones.